Tengan todos ustedes un buen momento en el Señor. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Retiro, Antioquia, Colombia. En el día de hoy quiero compartir con ustedes, por supuesto, desde la palabra del Señor, pero analizando un poco la realidad pandémica que vivimos. Un tema que he denominado tentación, fe, ciencia, o lo que es lo mismo, tentación, ciencia, fe. Y he querido reflexionar sobre esta idea en el sentido que frente a la situación que se vive en nuestro país y en el mundo entero, podríamos caer en uno de los extremos. Para solucionar esta dificultad, confiar demasiado en la ciencia, olvidándonos de la fe, o al contrario, confiar y poner todo nuestro optimismo y nuestra esperanza en la fe, olvidándonos de la ciencia o de la investigación científica que se necesita, por supuesto, en esta época de COVID-19. Así entonces, quiero en esta intervención poner unas 4 preguntas que son orientadoras para desarrollar este tema. La primera pregunta: ¿cuál es el problema? La segunda pregunta, que a mi manera de ver es muy orientadora: ¿qué efectos ha tenido este problema pandémico o de pandemia en el mundo entero? La tercera, ¿cuál es la causa del problema? Y cuarta, solución al problema. Iniciemos con la primera pregunta. Problema, ¿cuál es? Y quiero hacerlo de manera muy sintética. El problema es infectación. Hay muchas personas infectadas en el mundo entero, muchísimas. Se habla ya en este momento de la grabación del programa, 1 de junio, se habla de más de 6 millones de personas afectadas por el COVID-19. Ese es el problema. ¿Cuál es la causa del problema? Los científicos han hablado de un agente patógeno externo al hombre de la familia de los coronavirus, que cuando entra al cuerpo humano desarrolla en él problemas muy graves, tan graves que en algunos casos, y ya hemos visto la mortandad que acontece, le puede producir entonces la muerte al ser humano. Esta causa del problema, entendida como un agente patógeno de la familia de los coronavirus, muchas personas en la impresión coloquial que mantienen pueden decir, pero esto es un misterio. Ejemplo, mi querida madre, que ya está en avanzada edad, a veces se asoma a la ventana y dice, pero qué misterio tan grande no poder salir a la calle. La calle la veo sola, pero ese animal, el COVID-19, no se ve por ninguna parte. Y mucha gente podría pensar entonces que esto es un misterio, y no lo es. Más bien, el COVID-19 cuestiona el misterio de la vida, cuestiona el misterio de la vida, donde nos ayuda a entender que la vida no está en nuestras manos, la vida está en las manos de otro, del ser trascendente, y ese ser trascendente es Dios.
absolutamente poderoso, principio y fin de todo lo creado. No es un misterio, cuestiona más bien el misterio de la vida. Por eso San Pablo dice, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, igualmente para el Señor morimos, lo dice el apóstol San Pablo. Hemos entonces hablado hasta ahora el problema, agente patógeno de la familia de los coronavirus, que infecta al hombre y le puede causar la muerte. El problema como tal es la infectación y la causa del problema el agente patógeno. El efecto es aislamiento, distanciamiento social. En este momento, frente a la incertidumbre que se vive, las personas se enferman. A veces ven el futuro muy lúgubre, un futuro desesperanzador. Se ha perdido la esperanza por medidas que a nivel nacional, no sin culpa del gobierno, por supuesto, en el sentido que quiere proteger la vida de los niños, los adultos mayores, de todo mundo. A veces también se han tomado medidas demasiado extremas que ha causado cierta desesperanza. Para que no nos perdamos en el hilo conductor, de pronto he invertido un poquito las preguntas. Hemos dicho, ¿cuál es el problema? Infectación. ¿Cuál es la causa del problema? El agente patógeno de la familia de los coronavirus, externo al hombre, que al llegar le desarrolla al hombre enfermedades. El efecto de esta situación que vivimos, aislamiento, comparendos, pobreza, endeudamiento, es muy grave lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y hablemos de nuestro país. Ningún país está preparado, pero en este país ha habido mucha crisis a nivel, por ejemplo, de salud. Y entonces, claro, si antes teníamos un sistema de salud colapsado, dígame ahora que se presenta este tipo de emergencia, donde se habla de necesitarse ventiladores, camas para la UCI o la unidad de cuidados intensivos. Una problemática bien seria y como efecto entonces la incertidumbre, esas situaciones límites del hombre, hay dolor porque se han muerto familiares, seres queridos, amigos, conocidos. Hay cierta situación de conflicto familiar, cuando a veces se cree que la familia, cuando está demasiado tiempo junta, entonces debe procurar la unidad y a eso se propende, y muchas personas son ejemplares en esto. Como efecto también llega el conflicto, las rivalidades, hay gente que no se soporta. Lo otro es que no todos tienen las mismas capacidades para vivir en un hogar, donde a veces hay una habitación, son 5, 7 personas. No es fácil la convivencia. Entonces, el efecto de esta pandemia ha originado mucha crisis familiar, divisiones, peleas, maltrato. Y dicho sea de paso, hay una situación muy tremenda que lo marcan muy poco los medios de comunicación social, y es la violación de derechos humanos, de los derechos humanos en las personas, ocupando el primer lugar el Cauca, segundo el Valle del Cauca. El Cauca ha tenido de violación de derechos humanos en estos últimos días más de 300 personas. El Valle del Cauca más de 100, le sigue el Chocó, casi 100 personas han tenido que denunciar violación de derechos humanos. Desafortunadamente, en muchos casos por el mismo Estado colombiano, y que a veces se actúa en contra de muchos líderes y
la gente, por estar pendiente del COVID-19, pues se entera poco de lo que está ocurriendo a nivel nacional y regional. Hay muchos efectos del problema. Hay una crisis en la economía. Hay una crisis muy tremenda en el tema educativo. Esta mañana escuchaba a uno de los ministros hablando, por ejemplo, del campesino, muy preocupado porque les ha tocado botar algunos productos, porque el consumo se ha reducido en los pueblos y en las ciudades de alimentos. Entonces la parte del comercio del campesino hacia la ciudad y los pueblos se ha visto afectada. Y él habla, diría yo, un poco de manera ingenua, estamos montando una plataforma para quedar a un clic del campesino, cuando ni siquiera el campesino tiene el elemento de la conectividad que es tan importante en nuestra nación. Problema, causa del problema, efecto, y luego vamos a una pausa y después regresamos para que hablemos la solución a este problema que se nos presenta. Muy bien, gracias por permanecer con nosotros en este pequeño espacio, en este programa denominado en el día de hoy Tentación, Tentación, Ciencia, Fe. Hemos dicho hasta ahora la importancia de entender esta realidad en síntesis. Ahora hablemos del cuarto paso, solución a esta problemática que vivimos. De manera muy esencial, de manera estricta y científica, por supuesto que la solución que ya debería estar a primera mano, pero sabemos las dificultades tan grandes y todo el proceso tan tremendo que se hace en este aspecto científico, es la vacuna. Todo el mundo podría decir, listo, la vacuna. Por supuesto que la solución también está en los cuidados que debemos tener. Procuremos mantener las defensas, el cuidado en el tema de la salud, procurar no contaminarme y no exponer a otros a la contaminación. No desesperar porque Dios está siempre presente y providente en el dolor, en la enfermedad, en la muerte.
Hay una noticia que es muy buena, salió hace unas 2 semanas de Oxford, la universidad en Inglaterra, que dice, ya prácticamente tenemos la vacuna, la hemos ensayado en monos, que antropológicamente hablando son los más cercanos al hombre, y ha tenido buena eficacia. Y dicen ellos, cumplimos con los 4 requisitos. El primero, que haya dinero. El segundo, que haya una regulación de la Organización Mundial de la Salud. Y el tercero, el tercero, que se haya comprobado que tenga seguridad esa vacuna. Finalmente, que sea efectiva. Ellos cumplen el tema del dinero, la regulación, la seguridad y la efectividad. Y seguimos esperando, eso puede tardar 1 año, incluso 2 años. Pero aquí es donde quiero citar a Roberto Colombo, un médico muy prestigioso de la universidad en Italia, en Milán. Él dice que el ser humano ante esta pandemia puede desesperar tanto y pegarse solamente de la fe, y es válido. Él no desconoce el elemento de la oración y de la fe, pero habla, por ejemplo, de Louis Pasteur, hace 150 años, frente a tanto dolor que había en Francia, él fue el que logró descubrir el tema de los virus. Sacó vacunas, y cuánta enfermedad pudo él contener, cuánta muerte. Pero dice Roberto Colombo, de esta Universidad de Italia, en Milán, dice que era un hombre de robusta fe, pero a la vez de lucida inteligencia. Aquí él comienza a decirnos la importancia de tener la fe y la ciencia como elementos indispensables para la solución a esta problemática de COVID-19. Es así entonces que no podemos caer en los extremos. Dice él, es un hombre de robusta fe, lucida inteligencia. Incluso la sobrina de Louis Pasteur llegó a decir que, siendo él tan inteligente, llegaba a afirmar que el hombre de poca ciencia se aleja de Dios y el hombre de mucha ciencia se acerca a Dios. Fíjense la idea, ahí estamos combinando el elemento de la fe y el elemento de la ciencia. San Juan Pablo II afirmó en Fides et Ratio, la fe y la razón, dijo, la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el hombre se eleva a la contemplación de la verdad. Así entonces que el dolor, la enfermedad, la muerte no están ajenos a lo que Dios conoce de nosotros. Repito, Él está presente y providente en nuestra vida. Hay un texto bíblico, se lo recomiendo mucho a las personas, lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Éxodo 20:20. ¿En qué año estamos? En el año 2020. Y Éxodo 20:20 dice lo siguiente. Atención, es palabra del Señor. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Esta situación es un elemento que la podríamos entender como una prueba que está permitiendo Dios. Y en esto, de parte de la situación al problema, tenemos que reflexionar en qué mundo andamos. El ir y venir, la gente tan ocupada en el estudio, en el trabajo, en el materialismo, en la influencia social, los famosos para cada vez ser más famosos, ganar más dinero, y le hemos quitado a Dios lo que a Él le corresponde,
como es el tiempo. No le hemos dedicado el suficiente tiempo a Dios. Y ahora, como entendemos que Dios es el eje en el cual se mueve la fe y la razón, o lo que es lo mismo, la ciencia y la fe, como solución a este problema, debemos tener en cuenta cuáles son nuestras situaciones de pecado, cuáles son nuestras situaciones de odio, de olvido de la trascendencia, de ver a Dios en medio de nuestros hermanos, de ver el rostro de Dios en el pobre, ver el rostro de Dios en el más vulnerable, en el que significa poco ante los ojos de la sociedad. Queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este programa Ciencia, Fe, y que tiene como título Tentación, Tentación, es importante que recordemos estos textos bíblicos. Dios nos está llamando seriamente la atención. Es una oportunidad que tenemos en este momento de parar, de hacer silencio y mirar cómo está el mundo de mis relaciones, qué puesto le estoy dando a Dios, porque el origen y el fin, palabras que ya he dicho, del ser humano le pertenecen solamente a Dios. Y tenemos que ser personas de esperanza. En cristiano hablando, fijémonos por ejemplo en el Salmo 91, lo que dice tan hermoso para aquellos que se mantienen exageradamente atemorizados. Dice el Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, baluarte mío, Dios mío, confío en ti. Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas haya refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Es el Señor el que nos protege. Por eso en algunos países se ha dicho, especialmente en los Estados Unidos, que la fe, la religión son manifestaciones esenciales para el ser humano, son esenciales para el ser humano. Y así, entonces, se debe tener muy en cuenta. Hoy es 1 de junio, aún nos tienen con los templos cerrados en Colombia, muy grave, como si nosotros no pudiéramos elaborar un buen protocolo para cuidar a nuestros fieles en las iglesias. La fe, la religión, la iglesia siempre está al lado de las personas que sufren, pero han coaccionado mucho nuestra libertad religiosa en nuestro país. Hay que acudir como acudía el pueblo de Israel. Cuando era mordido por las serpientes venenosas, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Construye un estandarte, una serpiente de bronce, que significaba la presencia de Dios en ese entonces. Y cuando la gente era mordido por las serpientes, entonces al mirar esta serpiente de bronce, quedaba curado, porque se entendía que era la manifestación y la protección de Dios para sus vidas. La oración, el acompañamiento espiritual es muy importante en este momento. Se abren centros comerciales y no nos han permitido abrir las iglesias. Oremos para que sepamos combinar muy bien la ciencia y la fe como solución a esta situación pandémica que vivimos. Les voy a dar la bendición. Gracias por escucharnos. Que el Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén.